Bueno, hermanos, saludos. Eh, en vista de que el domingo pasado no se pudo grabar la prédica en el culto, la voy a grabar de esta manera, ¿ok? Sin embargo, creo que en el poder de la palabra de Dios está su poder transformador. Así que bueno, vamos a orar y voy a comenzar a compartir el mensaje. Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús, presentamos este mensaje, papá. Usted ha dispuesto que fuese compartido por este medio y de esta manera, descansando en el poder de tu palabra, que es como martillo que rompe la piedra, Señor. No depende del lugar, no depende de la persona, sino depende de tu propósito, por lo cual tú la envías y que no regrese a ti vacía, sin antes cumplir el propósito por el cual usted la envió, Señor. Pongo en tus manos la audiencia, pongo en tus manos, papá, el mensaje, para que caiga en buena tierra, que sea fértil, que dé fruto, que dé crecimiento, que dé transformación y que nos siga ayudando a crecer a imagen y semejanza de Cristo. Es la oración que hacemos en esta hora, Padre Santo, descansando y esperando siempre en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Todo lo ponemos en sus manos, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén, amén y amén, Señor. Muy bien, entonces vamos a compartir el cierre de la serie, ¿ok? Y al día de hoy, el mensaje lleva por título Mensaje Trinitario Dominical, la Trinidad, el premio de su iglesia amada. Un enfoque de victoria, meta alcanzada y victoria competitiva, militante o de guerra. Comenzamos con nuestro Dios, confrontando tu alma delante de ellos. El Padre te dice: ¿vives tu fe solamente como una transacción egoísta para escapar del juicio santo sin amarme a mí? El Hijo les dice: ¿por qué prefieres acariciar en secreto al mundo y al pecado? ¿Acaso estimas los placeres pasajeros de la carne como un trofeo superior a la comunión íntima conmigo? El Espíritu Santo les dice: si dices que eres mi templo, ¿dónde están hoy tus cicatrices de obediencia, tus lágrimas de intercesión y tus victorias sobre la carne? ¿Pretendes recibir la plenitud divina desde un cómodo asiento de espectador? Filipenses 3:14. Prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio es la Trinidad, el premio de su iglesia amada. Y como siempre desglosamos los mensajes desde 3 puntos principales: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Qué relación tiene el Padre con el título? 2 argumentos o 2 versículos en su contexto para argumentar el punto y 4 de los 4 de los puntos taxonómicos trinitarios y su aplicabilidad en nuestra vida cristiana. ¿Ok? Primer punto, el Padre, fuente primordial y diseñador de nuestra herencia. Conexión y relación con el título. Al mirar el título, la Trinidad, el premio, sus ojos se dirigen directamente a mí, el Padre Yahweh. El mensaje está desarrollado en primera persona para ti. En este caso, como que el Padre te habla directamente en primera persona, como el origen y la fuente eterna de ese premio. En la perspectiva de la carrera y el ejército celestial, yo soy quien diseña el premio, traza la pista y constituye en sí mismo el seno paterno, o en latín, patris sinus, hacia donde corren. Yo soy el iniciador de este título. Ganar la carrera es llegar a mis brazos, de donde fluye toda deidad, herencia y el decreto de que sean mi posesión súper valiosa. 2. Argumentos bíblicos en su contexto. Primer argumento, el Padre como escudo y galardón supremo. Génesis 15:1, versión PDT. Después de esto, el Señor se le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no te asustes, yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande. En un contexto militar, tras haber regresado de la guerra contra los reyes, yo le hablé a Abraham en visión. El contexto es puramente militar. Yo no le prometí a Abraham riquezas terrenales como botín de guerra, porque como bien sabemos, siempre en una contienda o en una guerra, el vencedor se queda con todas las posesiones del derrotado. Y eso no fue lo que Dios le prometió a Abraham cuando tuvo la guerra en el libro de Génesis, capítulo 15 que mencionamos, sino que me ofrecía a mí mismo como el trofeo. Ustedes corren y combaten en su peregrinaje porque yo mismo soy la esencia viva de su título.
el premio final de su carrera. Segundo argumento, el supremo llamamiento y la meta de la paternidad. Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 5, versión NTV 10. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. En Efesios 1, del 3 al 5, como acabamos de leer, el apóstol les muestra que yo los bendije con toda bendición espiritual y los escogí en mi Hijo antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos míos. El contexto es mi decreto eterno. La meta alcanzada por mi iglesia militante es la manifestación plena de esa adopción. Llegar a la meta es ser introducidos por la eternidad en mi amor de Padre, validando que son mi iglesia amada y yo su galardón. 4 primeras taxonomías trinitarias y su aplicación cotidiana. Primera taxonomía: el Padre arquitecto, el Hijo ejecutor y el Espíritu Santo aplicador. Yo, el Padre, soy la causa eficiente y soberana, o sea, el diseñador y el decretador. Mi Hijo es la causa meritoria y operativa, o sea que Él ejecutó y Él es el mediador. Y mi Espíritu Santo es la causa aplicativa e iluminadora, o sea que el Espíritu Santo vivifica y aplica la obra de Cristo en el creyente. ¿Cómo eso aplica en nuestra vida diaria? Iglesia amada, inconverso que flaqueas, tu constancia no es una carga pesada ni una tarea agobiante para ganarte mi favor. Es la manifestación de la redención perfecta que ya aseguró tu final. Cuando la ansiedad por tus deudas o tu futuro intente asfixiarte, no te desgastes intentando ser el arquitecto de tu propia salvación o circunstancias. Entiende que yo ya diseñé tu victoria. Mi Hijo la ejecutó y mi Espíritu la aplica hoy en tu corazón. Tu día a día se vuelve liviano cuando dejas de operar en tus fuerzas y descansas en nuestra perfecta asignación divina. 2. Segunda taxonomía. Relaciones de origen. Padre Yahweh, Hijo Jesús y Espíritu Santo. Yo, el Padre, soy la paternidad, no engendrado. Y mi Hijo es la filiación, eternamente engendrado por mí. Y mi Espíritu es la procesión, procede de mí y del Hijo. ¿Cómo aplica esto en nuestra vida diaria? Deja de buscar aprobación en los aplausos del mundo, identidad en tus vicios esclavizantes o seguridad en el estatus social. Ven directamente a mí. Tu identidad real no depende de tus funciones o tu desempeño diario. Al igual que nosotros nos definimos por nuestras relaciones subsistentes de amor eterno, tu valor está anclado en que has sido adoptado en esa misma relación. Tu tiempo de intimidad conmigo no es una tarea legalista para ser una buena persona religiosa cumplidora, no. Es el río de agua viva donde disfrutas de mi paternidad incondicional. 3. Pericoresis, perijoresis. Es la doctrina de la interconexión e interpenetración mutua de las 3 personas de la Trinidad. Existe una comunión adentro de la Trinidad tan perfecta que donde actúa una de las personas de la Trinidad, las otras 2 estamos íntimamente presentes y comprometidas. ¿Cómo aplica eso en nuestra vida? Bueno, amar a tu cónyuge, perdonar a quien te hirió o servir en tu comunidad no son mandatos fastidiosos impuestos por un supervisor lejano. Tus actividades son invitaciones a reflejar nuestra divina relación mutua. En tu rutina, cuando sientas que no toleras más a tu prójimo, no lo mires como una carga pesada. Míralo como la oportunidad dinámica de abrir espacio en tu corazón para habitar en él, escuchando y compartiendo sus cargas, fluyendo en la misma unidad perfecta aquí con la que nosotros cohabitamos en la eternidad. 4. Aspecto trinitario histórico salvífico. Me doy a conocer de manera adaptada al tiempo humano, manifestando mi soberanía de Padre en los pactos del Antiguo Testamento, irrumpiendo con la encarnación histórica de mi Hijo y derramando mi Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Cómo vivimos esto? Deja de ver las crisis financieras, los procesos de salud o los desiertos imprevistos como accidentes o interrupciones molestas. Son el escenario cairístico trinitario operando en tu propia línea de tiempo cronológica humana.
Cada circunstancia de tu día es una oportunidad educativa donde yo, tu Padre, estoy guiándote paso a paso para que experimentes la victoria histórica de mi Hijo en la cruz por el poder de mi Espíritu. Tu rutina no es un ciclo aburrido, es una historia sagrada en constante avance. Pasamos al segundo punto, el Hijo, manifestación histórica y ejecutor de nuestro galardón. Conexión y relación con el título. Al avanzar en el flujo de nuestro mensaje, escúchenme, yo soy el Hijo, Jesús, y en mí se hace visible, habitable y cercana a la realidad de la Trinidad, el premio. Yo soy la manifestación y la ejecución del plan eterno de mi Padre. Yo soy el premio encarnado. Yo corrí la carrera y la gané en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades de las tinieblas, como nos lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 15. Yo soy su capitán de salvación y el fundamento de su victoria competitiva. El título cobra vida porque yo ejecuté el rescate de mi iglesia amada, convirtiéndome en su meta e incentivo supremo. Dos argumentos bíblicos en su contexto. Primer argumento, del Hijo, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2, versión NBB 08. Dice así, por eso, nosotros también, que estamos rodeados de tantos testigos, dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que Él esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. En Hebreos 12, del 1 al 2, la Escritura nos insta a correr con paciencia la carrera. Yo ejecuté perfectamente la carrera humana y me senté en el más alto lugar de honor. Yo soy su meta visible. Mirarme a mí es mirar su trofeo, el premio manifestado en carne. Segundo argumento, el premio de la corona de justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 7-8, versión Dios habla hoy, DHH. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8, este contexto es de despedida militar. Ya Pablo se estaba despidiendo de toda esa batalla y carrera cristiana que había vivido acá en la tierra. Pero nos menciona que el Señor, juez justo, es nuestro Señor Jesús. El premio de la corona que les dará no es de metal corruptible, derretible, como las coronas terrenales, sino la manifestación de mi presencia gloriosa, unida eternamente a ustedes. Segundo argumento, perfecto. Seguimos entonces ahora las siguientes 4 taxonomías trinitarias, del 5 al 8, y su aplicación. Abordaje doxológico litúrgico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, establece un orden de mediación en la adoración. Mediación en la adoración. Toda oración y alabanza se dirige al Padre. Se ofrece a través de mí, su sumo sacerdote y mediador, por los méritos de Cristo en la cruz y por su sangre que nos limpia. Se capacita, enciende y sostiene en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo. La adoración divina celestial dentro de su iglesia, que somos nosotros el cuerpo de Cristo. ¿Cómo aplica esto? Tu vida de oración entregada y tu asistencia al culto dominical no son obligaciones fastidiosas para calmar a un Dios bravo. Es el libre y total acceso a nuestra comunión. Cuando oras, no estás cumpliendo una tarea pesada. Estás dentro de un flujo glorioso donde le hablas al Padre, sostenido por mi mediación sacerdotal y avivada por el Espíritu. Deja de ver tus disciplinas espirituales como una carga rutinaria y míralas como la oportunidad cotidiana de disfrutar la conexión con el cielo en tu cuarto. Sexto abordaje, revelacional epistemológico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que Dios, para poderlo conocer, Dios tiene que ser el revelador. Es el origen y la causa soberana que decide hablar, mi Padre. Dios es la revelación misma, o sea, la palabra encarnada que se comunica, Jesús, el Hijo. Y Dios tiene que ser el ser revelado o la revelabilidad. Quiere decir la capacidad subjetiva que abre los ojos al hombre para recibir el mensaje. ¿Y quién hace esto? El Espíritu Santo. Entonces esto quiere decir que solamente Dios, quien se da a conocer
es la revelación. Cristo es la manifestación perfecta de esa revelación y es por el Espíritu Santo que lo podemos conocer. ¿Cómo aplica esto? Bueno, el Dios del universo, Padre, se ha hecho el medio, revelación por el Espíritu, el objeto, que es la Biblia, y el sujeto, que es nuestro Señor Jesús, para que lo conozcamos. Abrir tu Biblia ya no es una tarea repetida, es la emocionante oportunidad de que el Padre te hable, de que como yo me muestre a ti, de que como Cristo se muestre a ti, y de que el Espíritu abra tus ojos. El conocimiento de Dios no es una carga intelectual, es un fluir relacional que transforma tu mente y todo tu ser. Séptimo, abordaje de las misiones divinas e inhabitación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este abordaje analiza cómo las personas divinas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, entramos a vivir en la criatura regenerada, redimida de una manera completamente nueva a través de la gracia. La meta no es solo describir mi obra en la cruz, sino la transformación de tu alma, la cual se convierte en el templo vivo donde nuestra Trinidad habita. ¿Cómo vivimos y cómo aplica esto? Bueno, tú, cristiano, que vives derrotado todo el tiempo, nuestra Trinidad ha hecho de tu alma su morada. Vivir en santidad y vencer el pecado no es una pesada lista de no hagas esto. Como yo habito en ti, mi propia victoria fluye en tu interior. Mantener la pureza en tus pensamientos es el resultado natural de dar espacio al Dios Trino que vive en ti. Octavo, abordaje de la monarquía del Padre. Importante. Es el enfoque que mantiene la unidad de Dios, el monoteísmo. ¿Ok? Creemos en un solo Dios, tres personas, para que no nos acusen de ser triteístas o que creemos en tres dioses o creer otra doctrina divina. No. Este punto es el que nos enseña que es a través de la persona de Cristo, es a través de la persona de mi Padre, de nuestro Padre Celestial, que lo reconocemos como la única fuente y el origen sin principio de la deidad. El Padre es el ancla de la unidad y nosotros, el Hijo y el Espíritu Santo, compartimos de forma idéntica, plena y coeterna su misma esencia divina. ¿Cómo aplica esto? Esto destruye tu propia independencia y rebelión que te destruye día a día. Obedecer a las autoridades en tu trabajo, en tu hogar o en la iglesia no es una tarea fastidiosa. Yo, siendo igual en gloria y esencia a mi Padre, me deleito eternamente en su monarquía frontal fuente. Cuando decides someterte por amor y voluntariamente bajo los principios bíblicos, estás alineándote con el orden perfecto del reino, experimentando una profunda paz y liberándote del estrés de querer controlarlo todo. Vamos al tercero, ya llegando entonces a los puntos finales del mensaje. Tercero, el Espíritu Santo, aplicador y vivificador de la plenitud divina. Recordemos el título del mensaje, ¿ok? El premio de su iglesia amada. ¿Cómo entonces está relacionado el Espíritu Santo con ese título? Escuchen mi voz, iglesia amada y almas que andan sin rumbo. Yo soy el Espíritu Santo y el flujo de nuestro título alcanza su máxima expresión en su interior a través de mí, pues yo soy el aplicador, revelador y vivificador de la Trinidad, el premio de su iglesia amada. Yo soy el que internamente los capacita para vencer el pecado y actúo en ustedes como las arras o la garantía dada por el Padre, que es el anticipo real y legal de su recompensa. Sin mí, el premio de la Trinidad sería una teoría lejana. Yo soy quien nos introduce vitalmente en la comunión íntima del Dios triuno. Dos argumentos bíblicos en su contexto. Primer argumento, el poder para la batalla y el sello del galardón. Efesios capítulo 1 del versículo 13 al 14, PDT. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. En Efesios capítulo 1, de versículo 13 al 14, yo soy ese sello y esa garantía en sus corazones. Yo soy el trofeo entregado hoy por anticipado. Mi sola presencia en ustedes ya les da la victoria sobre el pecado y el gozo inefable e indudable en las pruebas,
La consumación final será poseer la plenitud total de la Trinidad. Segundo argumento, la fuerza para no desmayar en la carrera. Romanos capítulo 8, de versículo 11 al 13, NTV 10. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los invita, incita o provoca a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. En Romanos capítulo 8, versículo 11 al 13, en medio de su guerra a muerte contra su carne, el Espíritu les dice: yo soy el estratega de su guerra interior. Ganar la batalla cotidiana contra el pecado solo es posible si se rinden a mi poder vivificador. Las últimas 4 taxonomías trinitarias. Abordaje de la biunidad. Esto nos enseña que el Espíritu Santo glorifica e introduce al creyente en el Hijo, o sea, la unión ontológica, y nos hace cuerpo de Cristo. Y el Hijo me da a ustedes para que habite en sus vidas. El Espíritu nos introduce en Cristo y Cristo nos da su Espíritu para que more dentro de nosotros. No somos 2 agencias independientes, sino una biunidad entre el Hijo y el Espíritu Santo. De manera operativa, el Hijo aporta la estructura objetiva de la verdad, que es la palabra, y yo, el Espíritu Santo, aporto la realidad subjetiva y el poder en tu vida. ¿Cómo aplicamos esto? Tu vida cristiana no es una tensión entre el cumplimiento bíblico mecánico y el miedo de vivir desconectado de Dios. Es el equilibrio perfecto de nuestra biunidad, bi por 2 y unidad. Cuando te enfrentas a las decisiones difíciles de tu trabajo, estudios o de tu familia, no estás obligado a tomar una decisión impulsiva bajo estrés. Tienes el poder de Cristo y mi asistencia divina personal. La obediencia deja de ser una tarea pesada y se convierte en un fluir dinámico donde la verdad, Jesús, se hace vida. Espíritu Santo, en tus acciones cotidianas, servicio, oración, evangelismo, trabajo, entre otros. 10º punto taxonómico, cristología neumatológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Hijo Jesús, hizo su obra en la tierra bajo la perfecta sumisión y dependencia del Espíritu Santo, dejándonos y dejándoles el modelo exacto de cómo trabajo en el cuerpo de Cristo, o sea, el Espíritu Santo y la iglesia. ¿Cómo aplica esto? Bueno, deja de justificarte diciendo: es que yo soy un simple humano y no puedo cambiar. Mira a Jesús, Él venció en la tierra dependiendo enteramente de mí. Enfrentar los problemas de tu matrimonio o la presión de tus tentaciones diarias no es una batalla agobiante que debes pelear solo. Te llenas de valentía y te aferras a mí para vencer, o dejas que el miedo sea tu excusa para soltarme y caer en tus concupiscencias pecaminosas. Tu santificación se transforma en la maravillosa oportunidad de dejarte guiar y empoderar por mí, tal como lo hizo tu Salvador. 11. Abordaje de la comunión de atributos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la divinidad es una sola esencia indivisible y cada persona de la Trinidad posee la infinitud de cada atributo. Nuestras distinciones no están en lo que somos. Ellos no se diferencian por sus atributos, son iguales en ese sentido. Lo que se diferencia es cómo nos originamos. O sea, el Padre es el arquitecto, el Hijo es el ejecutor y el Espíritu Santo es el planificador, ¿ok? Y en cómo se originan, bueno, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Ahí está la otra diferencia en la Trinidad. De resto son todos iguales. Eso protege su perfecta igualdad de honor y gloria. Y en este punto de comunión de atributos quiere decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son omnipresentes, omniscientes y omnipotentes entre los otros atributos. ¿Cómo aplica esto en nuestra vida? Bueno, no pienses que debes ganarte al Padre cumpliendo tareas porque Él es el juez estricto, mientras te refugias en el Hijo porque Él es el tierno amigo. Nosotros tres compartimos la totalidad de los atributos divinos. El amor, la justicia y la omnipotencia fluyen de nosotros con la misma intensidad. Cuando te acercas a mí en tu habitación, al Espíritu Santo, estás ante el infinito amor y poder divino trinitario. Tu relación conmigo se vuelve totalmente fluida.
libre del temor legalista y llena de entrega absoluta. 12. Abordaje escatológico o de la consumación trinitaria. Este enfoque mira hacia la meta final de la historia, analiza y describe la eternidad futura como la introducción de la creación redimida dentro del flujo eterno de la comunión trinitaria plenamente. ¿Cómo aplica eso en nuestra vida? Bueno, esta certeza destruye el peso insoportable de las frustraciones temporales. Si sufres escasez, si los planes de tu trabajo fallan o si experimentas la muerte de un ser querido, no cargues el dolor como un destino definitivo o un fastidio sin sentido. Camina sabiendo que todo el universo va directo hacia nuestra comunión para vivir el presente con una ligereza gloriosa y un gozo incontenible. Para terminar, un llamado al arrepentimiento y a la conclusión. Hoy hacemos un llamado urgente al arrepentimiento. Inconverso, que caminas en tinieblas, arrepiéntete de vivir de espaldas a tu Creador, buscando llenar tu alma con placeres de barro que solo te hunden en la muerte. Cristiano tibio, arrepiéntete de haber rebajado la belleza de nuestro título, convirtiendo tu fe en una estructura repleta de condiciones pesadas. El Dios que te sostiene hoy en medio de tus batallas comunes es el mismo Dios absoluto y triuno que estará contigo por toda la eternidad. Te hemos incluido en nuestra comunión eterna para que vivas ligero, libre, perdonado y empoderado. Dejarás de ser un espectador sufriente y entrarás en nuestro descanso eterno como la esposa radiante, disfrutando cara a cara, de forma plena, libre de cargas y con un gozo infinito de la Trinidad, el premio de su iglesia amada. Gloria a Dios, vamos a orar. Padre, habiendo compartido este mensaje por este medio, sigo rogando por la audiencia, Señor, para que tu Espíritu abra el entendimiento, para que tu Espíritu les dé la iluminación, para que tu Espíritu les expanda el conocimiento, Señor, y les ayude, y les guíe, y les mueva a ponerlo por práctica, papá. En nuestras fuerzas no podemos, en nosotros no podemos, pero por el poder del Espíritu Santo y descansando desde la obra de Cristo, vamos a poder continuar glorificándote, Padre, porque ya sabemos que no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata del Espíritu Santo, que es el que nos aplica, vivifica y nos revela. Se trata de Cristo, que es la ejecución, la manifestación y la encarnación perfecta del Padre y de su plan. Y se trata de ti, Padre Celestial, perfecto arquitecto, planificador y decretador, maravilloso, sabio y glorioso, que todo se va a cumplir según su maravilloso y perfecto plan. Gracias te damos en esta hora, precioso Padre. Dejamos todo en tus manos y confiamos en su buen propósito en nosotros, pidiendo todo en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga.